Salario mínimo y bienestar social en Estados Unidos, España y América Latina. La compleja red de salarios mínimos y costos de vida nos permite entender la trama económica que define el bienestar de las personas y sus familias alrededor del mundo. Desde los rascacielos de Nueva York hasta las soleadas plazas de Madrid y los vibrantes mercados de América Latina, la relación entre salarios y costes de vida revela las diferentes realidades que enfrentan las personas en la búsqueda de una vida digna y próspera para sus familias. Primer punto. Salarios mínimos en Estados Unidos, en España y América Latina. En Estados Unidos, el salario mínimo varía según el estado, pero en términos generales ronda los $7.25 por hora. En España, el salario mínimo interprofesional es de alrededor de 950 euros mensuales, que es $1.034.98. En América Latina, la diversidad económica se refleja en los salarios mínimos. Por ejemplo, en México, el salario mínimo diario es de alrededor de 141 pesos, que es $8.18, mientras que en Argentina ronda los 29.160 pesos mensuales, que es $82.79. En Colombia, es de alrededor de 908.526 pesos colombianos mensuales, que es $223.26. En Perú es 1.025 nuevos soles, que es $266.42. En Chile es 460.000 pesos, que es $517.50. La variabilidad de estas cifras ilustra las diferencias económicas significativas que existen en la región. Segundo punto. El coste de vida medio por persona en Estados Unidos, en España y América Latina. No obstante, comprender la realidad económica requiere ir más allá de los salarios mínimos. El costo de vida, un indicador crucial, nos revela cuánto necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. En Estados Unidos, el costo de vida varía, pero un promedio nacional sugiere que una persona sola puede necesitar alrededor de $2.500 a $3.000 al mes para cubrir gastos básicos. En España, este costo se sitúa en torno a los 800 a 1.200 euros mensuales. El coste de vida en América Latina es tan variado como su geografía. Ciudades como Sao Paulo en Brasil o Santiago en Chile pueden tener un coste de vida más alto que otras más pequeñas. El alquiler, la alimentación y otros gastos básicos difieren ampliamente. En promedio, una persona sola podría necesitar entre $500 y $1.000 al mes para cubrir gastos básicos, pero esta cifra puede variar considerablemente. Tercer punto. El coste de seguridad social media en dólares en Estados Unidos, en España y América Latina. Adicionalmente, el coste de la seguridad social es un elemento crucial para el análisis del bienestar económico. En Estados Unidos, el costo de seguridad social puede oscilar entre los $600 y $1.000 al mes. En España, las contribuciones a la seguridad social pueden rondar los 275 a 350 euros mensuales. Mientras tanto, el coste de la seguridad social en América Latina varía según el país y el tipo de sistema de salud que tenga. En algunos países, como Costa Rica, podría oscilar entre los $30 y $100 al mes. En otros, como Chile, podría ser más alto, dependiendo del ingreso del individuo y el tipo de plan que elija. Estos costos son fundamentales para garantizar el acceso a servicios médicos. Suscríbete, un like y comenta para saber si seguir hablando sobre este tema. Nos ayudas mucho. Continuamos. Cuarto punto. El coste de transporte público medio en dólares en Estados Unidos, en España y América Latina. En cuanto al transporte público, en Estados Unidos se estima un coste promedio de $70 a $100 al mes. En España, este costo puede variar entre los 50 a 80 euros mensuales. En América Latina, nuevamente, el coste del transporte público también es un factor relevante. En ciudades grandes como Buenos Aires o Ciudad de México, el transporte público es asequible, con tarifas mensuales que oscilan entre los $20 y $50. Sin embargo, en algunas zonas más remotas, donde el transporte público puede ser limitado, los costes individuales de movilidad pueden ser más altos. Quinto punto. ¿Por qué existe el salario mínimo y cómo lo designa cada país? La existencia del salario mínimo se basa en la idea de proporcionar un ingreso mínimo digno para los trabajadores. Su designación y ajuste varían según las políticas económicas y sociales de cada país. Este instrumento busca asegurar que los empleados reciban una compensación justa por su trabajo, y al mismo tiempo, pretende impulsar el consumo y reducir la desigualdad. Sexto punto. ¿Cuáles son los mejores estados para vivir en Estados Unidos con respecto a los salarios y al coste de vida? En Estados Unidos, estados como California y Nueva York ofrecen salarios más altos, pero el costo de vida también es más elevado.
ciudades como Austin, Texas, y Raleigh, Carolina del Norte, ofrecen un mejor equilibrio entre salarios y costo de vida. Séptimo punto. ¿Cuáles son los mejores países para vivir en América Latina con respecto a los salarios y al coste de vida? Determinar los mejores países para vivir en América Latina implica un equilibrio entre los salarios y el costo de vida. Uruguay, por ejemplo, ha sido elogiado por su calidad de vida, aunque el costo puede ser relativamente alto en comparación con otros países de la región. Chile ha destacado por su estabilidad económica y oportunidades laborales, mientras que países como Colombia ofrecen una combinación única de belleza natural y costos más bajos. En última instancia, la elección del mejor país para vivir en América Latina dependerá de las prioridades individuales. Algunos valorarán la estabilidad económica, otros la calidad de los servicios de salud y educación, y otros podrían priorizar la proximidad a la familia o la belleza natural del entorno. Como emprendedores y profesionales, evaluar estas variables será crucial para tomar decisiones informadas y sostenibles en la búsqueda de una vida plena en la región latinoamericana. Octavo punto. ¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir en España con respecto a los salarios y al coste de vida? En España, ciudades como Valencia y Sevilla son conocidas por tener un costo de vida más asequible en comparación con Madrid o Barcelona. Conclusión. El análisis de los salarios mínimos y el costo de vida revela la complejidad de las dinámicas económicas en diferentes partes del mundo. A medida que los trabajadores y emprendedores evalúan dónde vivir o establecer negocios, es crucial tener en cuenta no solo los salarios ofrecidos, sino también los costos asociados con el estilo de vida en cada región. La búsqueda de un equilibrio óptimo entre ingresos y gastos es esencial para la prosperidad individual y colectiva. Suscríbete, comenta y danos un like, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Muchas gracias.